Clemente queda como payaso. Cantón le cierra la boca con datos. El narco senador de Movimiento Simulado Clemente Castañeda subió a presumir su chava propuesta integral de reforma electoral, atacando el dictamen de Morena como un disque rotundo fracaso y una simulación discursiva que supuestamente buscó hacer constitucional la inequidad. Con tono pedante acusó a la mayoría de estar nerviosa y de disque querer meter a la presidenta Sheinbaum en la elección de 2027 para levantar a Morena, mientras ladraba delirante que su partido sí tiene las mejores ideas para más democracia y menos gasto. Pero fue entonces cuando el senador de Morena, Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tomó la palabra y le dio una lección de realidad política. Con contundencia, Cantón recordó que el dictamen fue aprobado con un intenso debate democrático y que lo que realmente incomoda al MACPRIAN es que por primera vez el poder se ejerce con humildad y para servir al pueblo, no como privilegio. La vulgaridad en el lenguaje jamás va a perdurar en el ánimo democrático del pueblo mexicano, sentenció tajante, dejando a Castañeda y a su jauría ladrando solos con su discurso vacío frente a una reforma que consolida la soberanía popular. Veamos enseguida cómo el patético gato de Dante Delgado es machacado por el senador Cantón por atacar el plan B de la presidenta, cómo le mandaron sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, toda reforma política, incluida toda reforma electoral, cuando viene únicamente desde el poder, genera sospechas fundadas de que su objetivo no es emparejar la cancha, no es hacer más equitativo el proceso democrático, sino mantener el mismo poder. Por eso, una de las lecciones anticipadas de toda esta discusión tiene que ver con los orígenes del dictamen que hoy se pone a discusión. A diferencia de lo que ha pasado históricamente en este país en los últimos 30 años de construcción institucional, de construcción democrática, en este momento se reeditan justamente aquellas prácticas que nos costó mucho trabajo superar. Durante los últimos 30 años, este país tuvo experiencias de enorme innovación institucional que permitieron configurar un sistema electoral más o menos justo, más o menos equitativo y más o menos aceptado por todas y por todos. Desde la creación del INE en 1990 hasta el resto de reformas que hemos venido discutiendo aquí. Pero esa tradición democrática realmente se ha perdido, porque hemos perdido la posibilidad de escucharnos los unos a los otros. Y en democracia, compañeras y compañeros, hay que aprender a construir en la diferencia. De otra manera, cualquier reforma está destinada al fracaso, incluso construyendo los votos de la mayoría constitucional. Esperemos que este no sea el caso. El Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de rechazar este plan B porque consideramos que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de las y los mexicanos. Pero vale la pena recordar que en los inicios de este ejercicio, porque no debe quedar en el basurero del olvido, se anunció la creación de una comisión presidencial que supuestamente generaría un amplio debate y una amplia discusión para tener una reforma de gran calado. Y ha sido, compañeras y compañeros, me parece que lo tienen que aceptar, un rotundo fracaso. Anteriormente, las reformas electorales, decía, buscaban emparejar la cancha. Y hoy lo que pretende este dictamen, lo digo con todas sus letras, es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. Desde que Movimiento Ciudadano se dio cuenta que iríamos a una discusión sobre una reforma electoral, dijimos, vamos a hacer un planteamiento que le sirva a las y los mexicanos. No somos una alternativa que simplemente dice que no a la mayoría. Decimos cómo sí y ponemos sobre la mesa un ejercicio de discusión. Planteamos aquí una reforma integral que nos permitiera reducir 45,000 millones de pesos, bajando el presupuesto a los partidos políticos y evitando la duplicidad de los órganos electorales, que blindara nuestro sistema electoral contra la intromisión del crimen organizado, que tradujera efectivamente representación de votos en representación de escaños y olvidáramos de una vez por todas las mayorías artificiales, que planteara el voto obligatorio y que le diera la oportunidad a quienes ya tienen 16 años de ejercer en libertad su participación. En síntesis, les planteamos y les pusimos a consideración una propuesta que planteaba más democracia y menos gasto. Y, lamentablemente, no se ha aceptado. Lo que recibimos el día de hoy, efectivamente, es una propuesta marcada por la austeridad, pero por la austeridad de las ideas. Es inconcebible lo que estamos discutiendo el día de hoy y lamento mucho que algo que se planteó como una gran transformación vaya a terminar en la imposibilidad de darnos mejores instrumentos y mejores herramientas para ir a los procesos electorales y para tener un sistema político moderno. No nos confundamos.
Lo más sustantivo y al mismo tiempo más negativo que plantea esta reforma, este dictamen, es que desnaturaliza por completo la revocación de mandato. En efecto, aceptar la modificación del 35 constitucional en los términos en los que propone la Presidenta de la República desnaturaliza un instrumento de empoderamiento ciudadano. Compañeras y compañeros, la revocación de mandato hoy existe en la Constitución desde 2019. ¿Y saben por qué? Porque nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas y generamos ese dispositivo constitucional para que se aplicara cuando se tenga que aplicar. No es cierto que votar en contra o votar por desechar este dispositivo en términos en los que lo está planteando sea antidemocrático. Todo lo contrario, el dispositivo permanece en la Constitución y es un acierto que este mismo Senado y la Cámara de Diputados hayan planteado en algún momento que era un despropósito vincular este instrumento de empoderamiento ciudadano con un proceso electoral, porque le quitaría el poder ciudadano al instrumento. No nos extraña que el día de hoy la coyuntura política que enfrentamos tenga a la mayoría y a algunos de sus aliados tan nerviosos. Quizá de ahí venga la brillante idea de querer poner a competir a la presidencia en el proceso electoral. Meter a la Presidenta de la República en la elección del 2027 es un despropósito. Lo decimos haciéndonos cargo de nuestras palabras. En Movimiento Ciudadano no vamos a impulsar bajo ninguna circunstancia la revocación de mandato de la Presidenta de la República. No. Lo que queremos es que la Presidenta asuma su labor, que la Presidenta represente al Estado mexicano y que le cumpla a las y los mexicanos y atienda los múltiples problemas que hoy tiene nuestro país. Por eso, lo que necesitamos, como ya se ha dicho aquí, no es que la Presidenta levante a Morena en la elección del 2027. Necesitamos que levante a México. El resto de las propuestas que plantea el dictamen, déjenme decirlo, son sumamente limitadas. Y trato de explicarme brevemente. Primero, porque ya tenemos un tope constitucional a los privilegios. El 127 constitucional es explícito. Ninguna persona servidora pública puede ganar más que la Presidenta de la República. Tenemos artículos transitorios que fijan techos mínimos al ingreso de ministras, ministros, jueces y demás personal del Poder Judicial. Y también se impulsaron topes a las remuneraciones de magistradas electorales en la legislación secundaria. Es más, desde el 2021 tenemos una ley federal de remuneraciones de los servidores públicos para evitar el despilfarro y los excesos. En resumen, compañeras y compañeros, no estamos frente a una innovación institucional, estamos frente a una simulación discursiva. En Movimiento Ciudadano compartimos la preocupación de imprimirle racionalidad y austeridad al manejo de los recursos, pero hay que hacer un planteamiento serio, distinto, documentado y consensado. Por supuesto que nos preocupa sobremanera la intromisión en las entidades federativas. Fijar un tope presupuestal anual a los congresos estatales desde la Constitución, cuando es una atribución de las propias entidades federativas, es realmente un despropósito. La pregunta, compañeras y compañeros, que yo les hago, sobre todo a las de la mayoría, es por qué si tienen mayoría en 27 de las 32 legislaturas locales, no han hecho un ejercicio de austeridad republicana y han topado los ingresos de los propios congresos estatales. La verdad es que no hay convicción con el tema. Mención aparte merece el olvido de los municipios de este país. Nada más nos acordamos de ellos, termino, Presidenta, nada más nos acordamos de ellos cuando se trata de disminuir nada más en 59 municipios de los 2.478 a sus integrantes. Nos acordamos del municipio, revisemos las condiciones presupuestales en las que están y el olvido en el que los tiene este gobierno en los últimos años. Compañeras y compañeros, termino, Presidenta, por respeto al tiempo. Los problemas de México no están para distraerse en la grilla electoral. No están para querer meter a la Presidenta de la República a la contienda electoral. Eso que se encarguen los partidos políticos, sus candidatas y sus candidatos. México lo que necesita es atención urgente de la jefa del Estado mexicano para enfrentar los múltiples problemas que tenemos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores de la República. Vengo a esta tribuna en mi calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las comisiones dictaminadoras del dictamen que está en discusión. Antes que nada, debo de reconocer el trabajo hecho en el seno de las Comisiones Unidas, comenzando por el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y de todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del propio Estudios Legislativos. Este dictamen es de una gran relevancia constitucional y democrática. Por supuesto, pasará a la historia de México. Este dictamen recoge una convicción profunda de que el poder en México ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad, ya no como imposición, sino como mandato popular.
Y en esa transformación hay un liderazgo claro, firme y con visión histórica. Es el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No es casualidad que esta reforma nazca desde la visión de una mujer fuerte y consolidada como la mejor presidenta de América Latina. Es el resultado de un proyecto de nación que ha venido consolidándose desde el 2018 y que hoy encuentra en la presidenta a una de sus principales arquitectas y defensoras. Una mujer que ha asumido con seriedad la tarea de profundizar la vida democrática del país y de colocar al pueblo verdaderamente en el centro de las decisiones públicas. Porque hay que decirlo con claridad, la Cuarta Transformación no solo cambió la forma de gobernar, cambió la lógica del poder. Y la presidenta Sheinbaum ha sido pieza clave para consolidar esta nueva etapa, donde la austeridad republicana, la rendición de cuentas y la participación ciudadana no son discursos, son principios rectores del Estado mexicano. Este dictamen es un reflejo de ello. Fue aprobado por mayoría en el seno de las comisiones, hubo un intenso debate y prevaleció en todo momento el espíritu democrático de que el voto puede lo más y de que la diatriba o la vulgaridad en el lenguaje jamás va a perdurar en el ánimo democrático del pueblo mexicano. Por un lado, se avanza en la eliminación de privilegios que durante décadas distorsionaron el ejercicio del servicio público. Se pone fin a excesos, a beneficios injustificados, a una lógica de élites que se alejaron del poder. Y por otro, se fortalece la revocación de mandato como un instrumento real de participación del pueblo de manera democrática. No es una concesión simbólica, como muchos críticos pretenden sostener. Es una herramienta efectiva para que el pueblo ejerza su soberanía en todo momento. Ese es el fondo de esta reforma. Reconocer que en México el poder tiene un solo origen y destinatario, el pueblo. Así lo establece nuestra Constitución en su artículo 39 y así lo está haciendo valer este proceso de transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido que la democracia no se agota en las elecciones, que la legitimidad no se decreta, se construye todos los días con hechos y acciones de gobierno y que gobernar implica estar permanentemente sujeto al escrutinio ciudadano. Por eso, esta reforma no solo fortalece instituciones, fortalece una nueva cultura política democrática, una cultura donde el poder se ejerce con humildad, con sobriedad y con responsabilidad. Compañeras y compañeros, hoy este Senado tiene la oportunidad de acompañar una visión de país que apuesta por más democracia, más justicia y más cercanía con la gente. Respaldar este dictamen, que fue trabajado cuidadosamente en el seno de las comisiones, donde se corrigió lo que se tenía que corregir, donde se agregó lo que se tenía que agregar, donde se dispuso que la voluntad de las senadoras y de los senadores era el designio de lo que el pueblo decidió en las urnas electorales. Este es el dictamen que pido yo respaldar para que haya un Estado, un modelo de Estado más austero, más transparente y más profundamente democrático. Pero sobre todo es respaldar el derecho del pueblo mexicano a decidir. Con este dictamen apostamos por el pueblo. Con este dictamen apostamos por la democracia. Con este dictamen apostamos porque sea el pueblo el único garante del futuro de nuestra república. Muchas gracias por su atención y ojalá su voto sea en sentido afirmativo. Gracias, gracias presidenta, gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.